que tiene arte, el que tiene música, el que tiene sentido de actuación y trabaja en el mundo, entonces ese ya no tiene lugar dentro de la iglesia, ¿no? Y tú no solamente tuviste un lugar dentro de la iglesia, sino terminaste siendo parte del cuerpo de ancianos de la iglesia. Aleluya, sí es verdad. Hay una sola respuesta, en realidad, ¿no? Es Dios el que lo hace. Amén. Cuando el apóstol Pablo dice, bueno, yo me junto con los romanos, con los judíos, con los griegos, pero no para lograr lo que ellos están haciendo, sino para yo animarlos, dirigirlos y para que me sigan a mí, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Y definitivamente tu testimonio nos reafirma de que es posible desarrollar una carrera dentro del mundo del arte, y donde obviamente hay personas que no son creyentes y donde también te vas a encontrar con personas que incluso son antagónicas a nuestras creencias, pero eso no me quita ni me rebaja mi nivel de espiritualidad o de compromiso con el Señor. Al contrario, Dios me permite ser sal y luz en cada uno de esos lugares, ¿no? Muy buenos días, queridos amigos. Una vez más, felices de estar con todos ustedes y darle la bienvenida a nuestro gran amigo Alex Acuña a Renaissance. Bienvenido a Renaissance, Alex. Muchas gracias, pastor, y toda la congregación, la familia en Cristo. Y bueno, imagínense, ¿no? Es una época diseñada por nuestro Dios verdaderamente que sucedan estos momentos así de poder, sobre todo, compartir con otras generaciones, como estábamos hablando hace un momento, ¿no? Y en realidad todas las generaciones, pero mi abrazo desde acá a todos, allá en Lima, en Perú, nuestra tierra linda, y en fin, estoy dispuesto a decir lo que Dios envíe esta mañana para todos nosotros. Exacto, de eso se trata, hablar lo que Dios nos inspire. Y qué honor y qué privilegio tenerte con nosotros, Alex. Muchas gracias por la disposición de tu tiempo y compartirnos un poco esa experiencia de arte, de creatividad, de música y sobre todo de servicio a Dios, a vivir una vida conforme a los caminos del Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Así que déjame iniciar con esta pregunta, estimado Alex. Sí. ¿Cuántos años de creyente tienes? De creyentes en realidad en Cristo, porque yo siempre digo en mis entrevistas, ¿no? Cuando me preguntan una pregunta así, que Pérez Prado fue en el año 1964, me trajo a Estados Unidos porque Dios lo envió para que él me trajera a Estados Unidos para yo conocer a su Hijo Jesucristo. Wow, eso es importante, ¿ah? Porque uno cuando lo ve en lo natural dice, ay, mira, qué suerte, qué lechero, qué sé yo, se le juntaron las estrellas y vino este músico famoso y se lo llevó a Estados Unidos o se lo llevó para... No, pero se lo llevó porque Dios tenía un propósito, había algo detrás, no solamente para que tú tuvieses una oportunidad, obviamente, en tu profesión, sino porque si no se hubiese dado esa circunstancia, tal vez Alex Acuña no hubiese conocido a nuestro Señor y Salvador. Me traen a los 18 años para Estados Unidos y en realidad aquí todo el libertinaje, el lindo sol, Hollywood, claro. Nueva York. A ti te agarró pues la plenitud de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Eso mismo, del mundo, de ese despertar de la sociedad americana, digamos, ¿no? Hacia eso. Los hippies. Los hippies, así es. En esa época. Entonces, me llevan a Puerto Rico y en Puerto Rico me quedé como 9 años más o menos. Estudié allá en el conservatorio porque quería aprender ese estilo de música del Caribe. En fin,
viajé para Nueva York, venía para Los Ángeles, iba a Miami, y siempre me usaban para venir a tocar con otras orquestas y grabar. Tuve una vida muy, muy bonita y fructífera, llena de frutos, digamos, en cuanto a mi profesión y a mis deseos de verdaderamente aprender, ¿no? Claro. Entonces me llama un grupo muy grande que se llama Weather Report en esa época, en Ajá. 1975. Ya había tocado con Elvis y con todas esas personas en Las Vegas, Ya. pero este grupo es un grupo mundial de música moderna. Casualmente hoy día todo lo que escuchemos en sonidos lo inventaron ellos, ¿no? Los sonidos de Así. Oh, wow. sintetizadores y todo eso proviene del pianista de Weather Report, Oh, la wow. música moderna de ahora. Tu Ya. hijo lo debe conocer muy bien. Ujú. Entonces, eh, toco con ellos como casi 3 años. Decidí verdaderamente quedarme a vivir en Los Ángeles y no viajar más, porque ya habíamos viajado por 3 años. En realidad, casi le dimos la vuelta al mundo varias veces. Claro, claro. O sea, fuimos a África, Asia, Europa, ¿no? Y Sudamérica, Centroamérica y Ya. todos los Intenso, 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 intenso. intenso. Y llego a Los Ángeles de Las Vegas y empiezo a ver una noche PTL, Allá. Club Praise the PTL. Lord, Praise the Ya, Lord, PTL Club. Gracias. Praise the Lord. PTL, PTL. Sí. Y yo digo, uy, esto me gusta. Entonces todas las noches escuchaba, mi inglés todavía estaba creciendo, digamos así, ¿no? Ya. Lo que sí lograba entender era el nombre de Jesús. Ajá. Cuando Jesús, Claro. Jesus, Jesus, ¿no? Una cosa. Y yo, wow. Y era que ya el Señor me estaba empezando a llamar. Mm, Y no, terminó con Weather Report. ya. Para esto es años 78. Es Ya. cuando verdaderamente te expliqué todo esto para decirte que en el año 78 el Señor me llamó a las 3 de la mañana en mi casa, después de yo escuchar el disco que había grabado con Weather Report, en el cual ha sido apreciado en toda la tierra y continúa siendo apreciado porque es un disco de platinum y también vendió millones, ¿no? Entonces, Ujú. eh, eh, se llama Heavy Weather en inglés. Ya. Ujú. Y Sí, recuerdo. sí, entonces ahí el Señor me dice, Alex, yo sé que me necesitas. Hace tiempo que tú y yo no nos comunicamos. Todo eso como un subconsciente acá, ¿no? Claro. A las 3 Y de la mañana. a las 3 de la mañana cuando terminé de escuchar el disco, Claro. porque había un silencio, toda la familia durmiendo, yo estaba, y en la sala de la casa tenía yo el sonido más o menos de lo que estaba escuchando. Y hace tiempo que no nos comunicamos y yo sé que me necesitas. Te he proveído todo lo que querías, lo que quisiste, lo que me preguntaste, lo que me pediste, ¿no? Mm, Me dice, yo estoy aquí en un lugar con una madera, con un perfume, un aroma totalmente diferente a donde tú estás. Tú estás en un lugar brillante, llena de oro, llena de mm. diamantes. ¿Quieres venir acá donde yo estoy Uh, o quieres quedarte allá donde tú estás? Así mismo, ¿no? wow. Digo, Señor, así cambia mi vida. Con lágrimas en los ojos, levanté mis brazos y ese día yo recibí a las 3 de la mañana a nuestro Señor Jesús en mi casa, en mi hogar. Wow. Extraordinario. ¿Qué tal experiencia? Y llegaste a una iglesia en particular que entiendo es hasta la que el día de hoy te sigues congregando. Cuéntame un poquito cómo fue ese momento. Sí, entonces, al siguiente día cuando me levanto, yo tengo un amigo, todavía es mi gran amigo y uno de mis mejores amigos y hermano en Cristo también ahora. Él se llama Abraham Laboriel, es un bajista Ya. muy reconocido mundialmente. Entonces lo llamo, le digo, le cuento todo lo que te acabo de contar, ¿no? Me dice, Alex, no hay iglesias hispanas en Los Ángeles y la que yo conozco está
bien lejos de acá, 2 horas de acá, una cosa así. Wow. Entonces, pero mi esposa, ella está asistiendo a una iglesia anglo, me dice, que se llama The Church on the Way, la iglesia en el camino. Ujú. Y me dice, vamos el domingo. Bueno, me invitó él a mostrarme la iglesia. Y él no era cristiano, él era católico. Ya, Todavía, aún era católico. Pero su esposa era cristiana. Y su ya, esposa sí se congregaba ahí. La iglesia tenía a lo mejor, digamos, 350 personas, ¿no? ya. Joven, la Ujú. iglesia, con un pastor increíblemente que cuando él empezó a enseñar, a compartir a la congregación sus enseñanzas, yo le digo a mi amigo Abraham, le digo, Abraham, tú le has contado a él de mi vida porque está hablando de mí. Eso suele ocurrir mucho, ¿no? Sí. Me dice, no, no, ¿cómo que? Yo digo, todo lo que está mencionando es mi vida. Entonces a las finales, él dice, a ver, los que quieren recibir a Cristo esta mañana, y yo soy chiquito de tamaño, entonces me paro en los bancos, eran bancos largos, Claro. banquetas, me Ajá. paro arriba y le digo, yo quiero recibir a Te Cristo. paraste encima de la banca para decirte. Sí, me paré encima de la banca, yo. Y me aceptaron, me llevaron, firmé unos documentos y una palabra linda que decía, ¿por qué recibiste a Jesús hoy día? Le digo, porque tocó mi corazón, mi mente, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Estoy temblando, pero no de ansiedad. Estoy temblando porque siento una seguridad en Él, ¿no? Wow. Y contesté de esa manera. Creo que hasta ahora lo tienen escrito ahí. Meditando un poco en estas manifestaciones extraordinarias, únicas, creativas, de parte de ese Dios que quiere seguir animándonos a sus hijos a desarrollar nuestra creatividad de maneras únicas, Sí, porque cada uno de nosotros es único, ¿no? Dime, cuando Dios aquella madrugada te describe esos dos ambientes, él que está en un lugar diferente al tuyo, con otros aromas, con otros estos, este, y te está haciendo la invitación y tú decides, obviamente, a aceptar esa invitación de irte a este otro territorio, digamos, por así decirlo. Ah, eso, obviamente, no implicó ni de parte tuya, ni mucho menos de parte de Dios, que Dios te estaba diciendo, deja tu carrera, deja de tocar, oh no, deja de ser músico o deja de andar con toda esa gente mundana. No, no, absolutamente no, porque ya había, no la primera vez que yo recibí al Padre Dios. Y yo hablaba con él, lo buscaba, le preguntaba, le tocaba la puerta constantemente, le decía sobre mis sueños, sobre mis deseos, sobre mis visiones. O sea, él nos hizo, o sea, que él me conocía perfectamente, ¿no? claro. Y me lo dijo, ¿no? Te he dado Ujú, todo, pero ahora me necesitas. Entonces, cuando me explica, ya yo tenía un conocimiento de lo que él me estaba diciendo, porque yo sabía que yo me había alejado de Dios Padre claro. por 15 años exactamente. Wow. No, Sí. claro. Y ese año que recibo a Cristo, fíjate, hablando de las coincidencias, yo tenía 33 años. Wow. Wow. Ahí Sí. está, la edad de la entrega de Cristo a la cruz. Sí. Entonces, pero en realidad, enseguida compré una Biblia y cuando la abría y la leía, porque me dijeron, me aconsejaron que empezara a leer en el libro de Juan, Ujú. ¿no? Y me daba una alegría tan inmensa, ¿no? Mm, Que me hacía recordar todo lo que Dios me había prometido desde hace muchos años y todo lo que había diseñado
para yo verdaderamente viajar, conocer, Claro. Pero emancipar. dime, Alex, pero en ese siguiente concierto que se dio después de estos encuentros que tuviste con Dios, ah, ¿cuál fue la experiencia o qué fue diferente en medio de la rutina musical que normalmente, o la experiencia frente a estas audiencias donde tantos lugares que has tocado? Cómo fue esas primeras experiencias? Y ahora con Cristo, ¿no? Ya ahora en otro territorio espiritual, ¿no? Con otros aromas, ¿no? ¿Cómo Claro, fue eso? qué lindo lo que estás preguntando, porque en realidad la respuesta es esta, ¿no? Fíjate, empiezo a conocer a través de Abraham, porque él ya vivía acá un par de años antes de yo llegar, y ya lo conocían, entonces él se formó, logró ser el bajista para todos los diferentes grupos, grabaciones, programas de televisión de acá de Los Ángeles, y entre ellos estaba vivo aún Andre Crouch, que Ujú. fue uno de los primeros, ¿cómo te puedo decir? Hombres de Dios que recibió el espíritu musical desde muy niño y lo desarrolló. Entonces, él empezó verdaderamente 1900, te digo ahora mismo, 75, con un grupo que le llamaba Andre Crouch y sus discípulos. Hicieron unas grabaciones en Inglaterra, entonces ya estaban viajando a la tierra, ¿no? Tocando música cristiana, música gospel, digamos así, Allá, el gospel music. Ujú. el gospel music. Y me llaman para tocar con él. Fíjate, Ya, en esos días que yo acababa de recibir a Cristo, porque Abraham me había recomendado. claro. Y cuando empezamos a ensayar la música, él sentado en el piano y cantando a la misma vez, es la primera vez, te Mm. cuento, que vi una persona súper ungida. Cada tono, cada palabra, cada nota. Era como un David. Te traspasaba. Sí, no lo podía creer. Yo estoy vivo, sí estoy vivo. Me tocaba yo mismo, ¿no? Me hacía la pregunta. Y la música empezaba verdaderamente a sonar totalmente diferente a la música que yo había tocado con otras personas durante todas mis épocas, hasta los 33 años, ¿no? Mm, Y ahí pude verdaderamente aceptar, no solamente aceptar, sino verdaderamente sentir esa fortaleza de Dios, ese mm, espíritu poderoso de Dios. Yo no había recibido todavía el Espíritu Santo, pero ya me estaba, ¿me entiendes? Llamando, abrazándome, enviándome y todo eso, aprendiendo la palabra y empecé a buscar los salmos. Y empecé, no, porque me decían, léete los salmos de David, ahí vas a aprender mucho en cuestiones de letras, de palabras y las canciones, y tú vas a entender verdaderamente en inglés mm, lo que están cantándole al Señor en estas épocas, ¿no? claro. Y a través de ellos conseguí otra, ¿cómo te puedo decir? Oportunidad de tocar con los hermanos de Cissy Winans. Cissy Ya. Winans es la cantante más grande de gospel ahora mismo, ahora Oh, en lo actual. Ganó ya, Grammy y todo. Tiene una ya. unción increíble. Entonces me Ah, llaman sí, los sí, sí, hermanos Wilder, sí, Cissy Winans, claro, C-E-S-E Winans. sí. Y me llaman los hermanos y dicen, Ale, queremos que tú toques en nuestro disco. Eran de Detroit, ¿no? De allá de Illinois. Y yo sí. Y empiezo a tocar con ellos y siento lo mismo, o sea, lo mismo que Wow, sentí con Andre Crouch, ¿no? Y, o sea, Dios es perfecto, ¿no? ahí, exacto. Te Es estaba traspasando. Claro, qué hermosura. una transformación espiritual muy productiva, vamos a ponerlo así, pero Ujú, llena sobre todo de esa deidad, quien es Él, ¿no? claro, De, claro. verdaderamente, Pero dime, Alex, pero tú no te has quedado únicamente, o no, quedado, digo, este,
por poner una palabra, pero no te has Marginado. estacionado únicamente con la música cristiana, porque tú has seguido tocando como músico profesional en muchos otros lugares, ¿no? Te cuento, Ujú, en la lectura de la palabra, ¿no? Porque eso es una recomendación para todo cristiano en realidad. Es cuando verdaderamente logramos conocer más a Dios, mejor a Dios, ¿no? ujú, Mm, Él nos demuestra, nos enseña mucho. Entonces, leí, por ejemplo, cuando la doble porción que recibió, creo que fue, no fue Elías, el otro, Eliseo, Eliseo. Eliseo, Pero mira cómo yo lo recibí, porque como yo más o claro. menos estaba solo leyendo, yo digo, Dios, tú me has dado una doble porción. Yo estoy seguro que es la primera vez que impresioné a A Dios. ver, a ver. Sí. Y yo digo, te la voy a descifrar, Dios mío, porque me protegiste, pero dejaste que yo aprendiera las cosas del mundo. Mm, Y ahora me has llamado para yo estar al otro lado, donde ya no está el mundo, sino estás tú. ajá, Y o sea, discernimiento, ¿no? claro. Aprendí a discernir. Y ahí recibí que verdaderamente Él quería que mi vida brillara en la música espiritual. Me estaba enseñando, me estaba formando, digamos, más que nada, Ajá, a cómo verdaderamente adorarlo. Porque ah, me di cuenta que también Él creó la música para todos los músicos, porque Él quería ser alabado, ¿no? Que Él quería que verdaderamente cantemos para Él, toquemos para Él exacto, y entreguemos eso que Él nos ha regalado. claro, Y, y por eso yo continué trabajando con todo el mundo, pero no, ya no viajé tanto. Cuando en claro. realidad empecé a viajar fue con Integrity Music. Hicimos 4 videos con Ron Canoli, que verdaderamente rodó toda la tierra. Fuimos a África, en todas partes de acá, en Asia, digo, Ujú, perdón, en Estados Unidos. Y, y Dios nos empezó a usar proclamando con música cristiana poderosa, con orquestas y coros grandes y en lugares claro. grandes y llamando a mucha gente a que lo conocieran, a la salvación. Y eso me impresionó tanto cuando fuimos a África y en un concierto que estamos dando cristiano ahí en Johannesburg, y habían invitado a un grupo de cantantes de un coro de Zulu eh, Ya, 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 la tribu Zulú, para cantar en africano. claro. No wasiba ninge, sin si bamune, sin si bamune concre. Me lo enseñaron. Wow. Aunque somos poco, pero somos muchos en Cristo, una cosa, la palabra aquella que Ajá. dice, ¿no? Y ellos en el primer concierto reciben a Cristo, la tribu completa. Wow. Yo estoy tocando, los palos se deslizaron por mis brazos. No podía, es la primera vez en mi vida que yo estaba viendo una salvación en mi vida de gente que verdaderamente fueron transformados instantáneamente. Un Wow. grupo Zulu, ¿ves? Claro. Me impresionó de una manera y ahí puse entonces 2 plus 2 es 4, 2 por 2 es 4. Ajá. Digo, Dios, voy a verdaderamente a querer más de esto porque esto es lo que me ha llamado para esto. Entonces, cuando salí a grabar con gente normales, ¿no? Los grandes músicos de los estudios y todo eso en la película, también fui conociendo a muchos cristianos que estaban calladitos, tocando Ah, ahí, tranquilos, ¿no? Y entonces con Dayana, pues compartimos en estos ministerios, aprendimos bastante, casualmente, de ahí así ya, que Dios ya te permitió ser luz otra vez del lugar donde el Señor te había sacado. aleluya, y empezó con la salvación de nuestra familia en Perú.
Wow. Voy a Perú y mi familia, mis hermanos, como te dije, 5 hermanos mayores y 3 hermanas, me ven y me dicen: "Tú has cambiado, ¿qué es?". No, llevo a Dayana a todos los niños. Yo digo: "Sí, Cristo en mí". Le llevé un disco de una canción que la primera canción que Dios me dio, que la escribí, se llama Señor. Ujú. Se llama la canción. Te la envío un día para que la escuches. Es Claro, instrumental, pero hay un coro que claro. canta Señor. Una cosa bien bonita. Y estamos cenando en la casa temprano esa tarde porque todos venían a diferentes horas y pongo el disco y todos Mm, mis hermanos y mis hermanas y mis padres sentados en la mesa ahí larga con toda la familia y una de mis hermanas empieza a llorar mientras empieza a escuchar la canción. Esa es Angélica que está viviendo en Perú aún. wow. Y yo le digo, ¿por qué lloras? Ay, Alex, que esa canción ha tocado mi corazón. Mi otro hermano que está al otro lado de la cabecera de la mesa. "Ah, Alex, wow, qué poder, ¿no?". Digo, y era eso, ¿ves? Entonces, ahí viene también el recuerdo lindo, por eso mencioné al rey David, ¿no? Que verdaderamente él me inspiró mucho, porque cuando leí lo que él hacía para Saúl, ¿no? Cuando él tocaba para Saúl, Ujú. y yo a veces me preguntaba cómo yo quisiera haber estado en esas épocas para escuchar esas notas que él La tocaba, melodía, claro. esas armonías, esas canciones que él cantaba, ¿no? Una cosa así. O sea, la inspiración continuó creciendo, ¿no? Claro, fenomenal, Sí, fenomenal. Y bueno, ahí has tenido toda una trayectoria en algún momento me lo has comentado, donde efectivamente tus hijos han crecido, se han casado, tienes nietos y maravilloso lo que me compartes de que todos aman al Señor, todos sirven al Señor. amén. Sin embargo, también has tenido un desarrollo dentro de la vida eclesiástica, digamos, ¿no? Sí, Dentro de la sí, iglesia donde tú congregas. sí. Por cierto, ya como 40 años congregas en esa iglesia, ¿no? 46 años. ¡Wow! Extraordinario. 46 años, qué increíble. Un músico, ¿ah? ¡Qué estabilidad del músico, ¿ah? ¿Verdad que sí? Pero mira, la pregunta que te quiero hacer es para, en esto que es el espíritu de la conferencia de Renaissance, Mm, de entender que Dios hace cosas únicas con sí, cada ser humano de maneras muy creativas y que mm, cada uno de nosotros puede aspirar a que Dios haga algo diferente, ¿no? Pero mm, siempre para su honra y siempre para su gloria, ¿no? sí, Dios te ha permitido tocar en muchos estudios y para muchas películas y ese es básicamente la rutina, la gran rutina de tu vida, por muchos años, ¿no? Digamos, ¿no? sí, Y has podido ser luz en cada uno de esos sitios, pero quiera que aleluya. no, sigue siendo dentro de nuestro contexto eclesiástico, tú tocas pues música no cristiana, ¿no? O no Mm, participas de grabaciones de músicas no cristianas, es decir, músicas seculares. ujú, Y si me voy un poquito más, músicas mundanas, ¿no? sí, Dentro de nuestro argot cristiano, ¿no? Y te preguntaba, te lo vuelvo a preguntar ahora, ¿cómo así, dentro de tu vida en la iglesia, ah, el pastor eh, percibe, siente parte de Dios, dirigido por el Señor, etcétera, el hacerte parte del cuerpo de ancianos de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo eres tú parte? O sea, y preguntaba, o sea, ¿cómo así un pastor puede escoger a alguien que sea parte de su cuerpo de ancianos a un hombre que está, pues, trabajando en un ambiente mundano, tocando música mundana,
en ambientes mundanos, ¿no? Por ponerlo en alguna forma, ¿no? Sí. ¿Cómo se conjuga eso, por favor? Porque Bueno, aquí en Perú es bien complicado, ¿ah? El que tiene arte, el que tiene música, el que tiene sentido de actuación y trabaja en el mundo, entonces ese ya no tiene lugar dentro de la iglesia, ¿no? Y tú no solamente tuviste un lugar dentro de la iglesia, sino terminaste siendo parte del cuerpo de ancianos de la iglesia. aleluya, sí es verdad. Hay una sola respuesta, en realidad, ¿no? Es Dios el que lo hace. Amén. Sí, Así claro. es. El pastor Jack Hayford, pastor de pastores, ¿no? Tiene una fama, falleció, Sí. escribió como casi 60 libros y compuso como 230 canciones, ¿no? Una de Wow. sus más reconocidas es Majesty, Worship His Majesty, Majestad, claro. Ah, Sí, entonces, pero él era pianista, súper, vibrafonista, súper, oh, músico. ujú, Y por eso que pudo componer esas canciones. En realidad, ganó la fama, vamos a decir así, la ujú. iglesia, imagínate, en medio de Hollywood, ¿no? Sí, claro. De donde vivía tu familia acá en Van Nuys, Ajá. Sí, estamos sí. como a 4 millas, le llamamos acá, pueden ser 2 Claro, kilómetros, ¿no? La claro. iglesia. Entonces, él fue el primero que conservó el órgano, digamos así, para tocar la música cristiana, los sonidos Ujú. cristianos en órgano, musicalmente hablando, pero también él aceptó la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, la batería, la percusión, los tímpanos, los cantos, el coro, coro gospel, coro Él fue clásico, un innovador. innovador, exactamente. Wow. Claro, porque Porque antes tocar una guitarra eléctrica, una batería, eso era, no, no, no ese es del existía, mundo. no, innovador, ¿ves? Todo eso empezó acá con Andre Crouch y con él en la iglesia. Ya. Andrew Crouch allá afuera y él acá dentro de la iglesia. Y venían los mejores músicos, productores, pianistas, bateristas, Mm, guitarristas, cantantes. Bueno, Pat Boone se congrega todavía y yo creo que sí, Pat Boone y claro. toda la familia de él, y así venía Donna Summers congregándose en esa iglesia. O sea, era una iglesia que se hizo también famosa, digamos así, aceptable en la ciudad, porque venían muchos artistas grandes y se convirtieron a Cristo, ¿no? Empezaron a su vida cristiana, productores, compositores, arreglistas, todo. Wow. La familia musical a un alto nivel de grandes músicos, de grandes cantantes, de los mejores que estaban viviendo en Hollywood recibiendo a Cristo, ¿no? Wow. Como está sucediendo ahora con grandes artistas también, está Denzel Washington y hay un montón de artistas ahora que están abiertamente Así es, pronunciando el nombre testificando. de Cristo. Así es. Sí. Entonces, ahí fue, y él se dio cuenta, digamos así, para probar que nosotros fuéramos parte de la congregación basado en ministerios, digamos así, ¿no? Ujú. Ministerialmente. Sí, sí. Cuando empezamos a viajar con Diana para México, no a construir, pero sí a orar con lo que estaban construyendo, una delegación grande de pastores y cristianos bien agarrados, arraigados, Mm, no solamente a la iglesia, arraigados al ministerio verdaderamente. Y fuimos a Puebla, yo fui 4 años seguidos con Diana y llevaba a mis hijos, los llevaba conmigo, ellos wow. están ahí viendo todos esos movimientos, digamos así, de Dios en la Claro, vida, en un pueblo latino, ¿no? Porque también yo claro. quería que ellos aprendieran esa cultura y ahí donde se dan cuenta, inclusive, fíjate, a lo mejor tú estabas presente, el pastor Jack Hayford era, ¿cómo se dice? La hija mayor de él se casó con Scott Bauer,
claro. Scott Bauer fue a Lima. Sí, lo recuerdo. Yo le traduje. Claro, ¿viste? Él era el yerno del pastor Jack. Claro, Entonces, cuando Scott es invitado para ir a Lima, él dice, Alex es de Lima, yo quiero que Alex venga conmigo. Y yo fui con claro. él, ¿ves? Exacto. Y nos quedamos en el mismo cuarto y nos conocimos y ellos ya conocían a Dayana, la esposa y todo. En realidad, Dios nos puso, nos unió para compartir inclusive nuestros hijos. Si Dayana y yo salíamos 2, 3 días de vacaciones o algo así, dejábamos a nuestros hijos pequeños con la familia de Scott Bauer Oh, y los hijos. wow. Sí, mis hijos se Había criaron. una cercanía Sí, con el equipo pastoral en sí, aquel el equipo momento. pastoral, ¿no? Que también Scott Bauer logró ser pastor Claro. cuando el pastor Jack le dejó a él la iglesia, le dijo, Sí, yo sí, quiero, recuerdo. claro. Entonces, todo eso se reúne, se junta, se ve, se siente y todo lo demás. Y eso fue lo que verdaderamente, bueno, cuando Claro. volvimos de Lima con Scott Bauer y yo lo veo al pastor Jack el domingo, voy a saludarlo, me dice, tengo que hablar contigo. Scott me acaba de contar lo que sucedió en Lima. Wow. Eso fue, no me acuerdo la época exactamente, pero yo creo que fue Bueno, por los 80, 90, ¿no? Cerca de los 90, 90. Claro. 90, o sea, Sí, sí, sí. en medio de los 90 por ahí, ¿verdad? Exacto. Sí, porque todavía habían en carpas, estábamos dentro de la carpa Sí, sí, haciendo, sí, 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 porque yo regresé a Lima en el año 92, así que eso debe haber sido unos 2 o 3 años después, o sea, como bien dice, 95 por ahí. sí, ve, entonces ya nosotros estábamos compaginados, vamos a ponerlo así, Claro, ya con la con, iglesia y el con la liderazgo. iglesia, con los pastores y no, no, fue una época musical increíblemente. Casualmente, en diciembre hacíamos 4 conciertos, sábados y domingos. Ujú. Parecían conciertos de Radio City, Ya, de Radio City, súper profesional. claro. Los artistas actuando, los músicos tocando, orquesta grande, 2 coros, un coro gospel y un coro clásico. O sea, una creatividad y una excelencia únicas, como Sí, nuestro creador. sí, ahí te contesté cómo Claro. se compenetró la música con la guitarra y con todos los instrumentos en la iglesia Wow. y la palabra Y vivía. la gente conocía a Cristo y le entregaba su vida a Cristo. Hermoso. Entonces, claramente, ¿no? Se ve que muchas personas querían conocer a Cristo y muchas personas conocieron a Cristo en esa época. Y Claro, ahora mismo hay bastantes músicos que verdaderamente están caminando con nuestro Señor, ¿no? exacto. Sí, O sea, ujú. Definitivamente, tu testimonio, ah, creo que le debe de animar a los pastores que nos están escuchando el día de hoy a que eh, seamos creativos en nuestra forma de hacer iglesia, ¿no? Dios tiene sus maneras en cada lugar y en cada sitio, pero que no nos enfrasquemos únicamente en ciertos moldes, ¿no? Sino ujú, que le permitamos a Dios que Él haga las cosas, ¿no? Y que confiemos en que el Señor nos está animando e incentivando de maneras diferentes y creativas, ¿no? Porque así, claro, aquí y en otras partes del mundo también es muy fácil decir, mira, si un joven me dice, quiero estudiar medicina, perfecto, vaya a la universidad tal, pero ahí no hay creyentes, no, no importa, pero ahí se enseña bien la carrera médica, ¿no? Y después cuando termina me dice, y quiero trabajar en la clínica tal o en el hospital tal, y yo le digo, sí, ese es un buen lugar, te animo a que vayas. Y sí, pero ahí no es un hospital cristiano, no es una clínica cristiana. Sí, pero ahí tú puedes ser luz, pues, ¿no? Y, y no tenemos ningún reparo o prejuicio de entender que su vida profesional, el llamado que tiene o con esa habilidad que Dios le ha dado y ese conocimiento, que vaya a los lugares donde no está Cristo y con toda libertad ejerza su profesión. Sin embargo, sí tenemos prejuicios muchas veces cuando mm, ese muchacho
quiere estudiar música, quiere ser músico, quiere ser parte de una banda, participa de conciertos, de viajes, o cuando ese muchacho tiene la vena de la actuación y se mete al teatro, se mete a películas y esto, y ahí sí tenemos prejuicios y pensamos muchas veces que la actuación o la música o ese tipo de artes solamente tiene un solo lugar donde expresarse y manifestarse y es en la iglesia, ¿no? Porque fuera de la iglesia está el mundo, ¿no? Pero fuera de la iglesia también está el mundo en los médicos, en los abogados, en los arquitectos, ¿no? Y, Total. y definitivamente tu testimonio nos reafirma de que es posible Sí. desarrollar una carrera dentro del mundo del arte y donde obviamente hay personas que no son creyentes y donde también te vas a encontrar con personas que incluso son antagónicas a nuestras creencias, Ujú. pero eso no me quita ni me rebaja mi nivel de espiritualidad o de compromiso con el Señor. Al contrario, Dios me permite ser sal y luz en cada uno de esos lugares, ¿no? Amén. Ujú, Quiero agregar algo, que es una ujú, palabra que verdaderamente es muy poderosa, ¿no? mm, Yo sé, yo te conozco, Pastor Guillermo Aguayo, y a tu esposa y a tu familia de hace muchos años, de los 90, imagínate, más de 30 años, ¿no? Entonces, y yo sé que ustedes no solamente han desarrollado, sino que ustedes continúan, sobre todo, discipulando a toda clase de personas. así es. Y esa es la palabra en realidad que se tiene que tomar, ¿no? Uno tiene que ser verdaderamente, volverse dúctil, apreciar, a recibir las enseñanzas, el peregrinaje que vamos Ujú, a tener con Cristo mientras estemos aquí en la tierra, en el mundo, ¿no? Y ser aptos a verdaderamente poder desarrollarlo de la mejor manera que el Espíritu Santo te lo va a demostrar a ti personalmente para que tú verdaderamente empieces a caminar, a administrar ese regalo que Dios te ha dado en tu profesión, en tu llamado espiritual, ujú, cómo verdaderamente lo vas a desarrollar, porque al desarrollarlo sabemos muy bien que aprendemos mucho, ¿no? exacto, Cuando enseñamos es cuando más aprendemos. Por eso así es. esa es la verdadera, es verdadera esa palabra, ¿no? Amén, amén. Extraordinario. La verdad que inspirador tu experiencia de vida con el Señor, tu experiencia de vida como papá, como esposo, como abuelo, tu experiencia de vida como miembro de una iglesia, como responsable dentro del liderazgo de una congregación y por supuesto de tu extraordinaria, sobrenatural carrera espiritual, profesional que Dios te ha dado en el ambiente de la música, ¿no? Es extraordinario ver cómo Dios respalda la vida de un ser humano que está dispuesto a tenerlo al Señor como número uno y lo sigue llevando en todos los ámbitos de la vida para que les vaya bien, como dice las escrituras, dile al justo que le irá bien, ¿no? Y Amén. efectivamente, uh, tú has caminado en esos caminos del Señor y Dios de maneras creativas te ha ido dando las ideas y las maneras de cómo hacer hacer bien cada una de las responsabilidades que Dios te dio. Querido Sí, Alex, ya tenemos que ir despidiéndonos. bueno, Ah, bueno, muchas gracias. eh, ¿Qué palabras finales le podrías decir a nuestra audiencia? Nuestra audiencia está compuesta en este momento por mamás, por papás, por muchachos que están estudiando diferentes carreras y por supuesto también con muchos creativos que están en el mundo de la publicidad, del diseño, del arte y también por supuesto de la música. Algunas palabras finales ya para irnos despidiendo. ¿Cómo no? El discernimiento, ¿no? Es muy importante cuando leemos las palabras escritas
por nuestro Señor mediante el Espíritu Santo en la Biblia, ¿no? Nos demuestra, nos enseña mucho, sobre todo, digamos, voy a decir dos cosas que verdaderamente transformaron mi vida, ¿no? Eh, no restringí mis labios a mencionarlo, a mencionar el nombre de Jesús, de nuestro Padre Celestial, en las grandes congregaciones, Ujú. ¿no? Esa libertad se tiene que conseguir, Mm. ¿no? Lo otro es cuando el apóstol Pablo dice, bueno, yo me junto con los romanos, con los judíos, Ajá. Con los griegos. con los griegos, pero no para lograr lo que ellos están haciendo, sino para yo animarlos, dirigirlos y para que me sigan a mí, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Mm. Esas son las cosas que Dios me dio en todas estas épocas, Wow. ¿no? De verdaderamente recordarlas bien. Y, y después, cuando dice, el hombre que lee la palabra de Dios en el Salmo 1 y no se junta con escarnecedores ni con burladores, pero que la palabra de Dios es su delicia, ¿no? Y se deleita verdaderamente. Ese hombre será como un árbol plantado al lado de Mm. un río de agua viva, sus hojas no caerán, muchos frutos darán. Así Y es. todo lo que ese hombre haga será próspero. Ujú. Exacto. Tenemos que tomar esa palabra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan de prosperidad para nosotros que tiene Dios en nuestras vidas? Ujú. Tu vida primeramente, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus labores, tu regalo, tus negocios, ministerio, tu salud. Cada palabra de esas tienen que estar verdaderamente cubiertas con la bendición poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si alguno de esas cosas que acabamos de mencionar no están verdaderamente cubiertas, entonces hay que Mm. cubrirlas. Entonces Dios quiere que verdaderamente nosotros estemos, ah, nos congreguemos, busquemos a Dios, busquemos la palabra, porque Él está esperando que esa palabra se manifieste en la vida de uno, Claro. para nosotros poder resolver toda esa lista de prosperidad. Y Ujú. hay más cosas dentro de esa prosperidad, ¿no? El ahínco, la disciplina, la perseverancia, la fe, que tiene que estar ahí constante para poder resolver todos esos temas que acabamos de mencionar, ¿no? De Exacto. de Fenomenal. ministerio, de vida, de trabajo, de labores, del regalo, de la manifestación, la representación. Entonces, todo eso yo creo que es muy deseable en toda época de nuestras vidas y más ahora, ¿no? Exacto. Espectacular, espectacular, Alex. Así que sigamos eh, manifestando el nombre de Jesús, no importa dónde nos encontremos o cuán grande sea el grupo o cuán pequeño sea este, seguir hablando de Jesús y luego pues animar a que nos sigan como nosotros seguimos a Cristo y discipular. Extraordinario. Te agradezco mucho, Alex, por este tiempo y me gustó también lo que mencionaste que sí, es ese momento espiritual, pero también la parte de la preparación y del esfuerzo y la dedicación. Yo recuerdo cuando has tenido oportunidad de mentorear a mi hijo, a Juan Guillermo, y él hasta el día de hoy recuerda cuando tú en un momento le has dicho que si tú dejas de practicar una semana, tú te das cuenta que no está sonando tan bien, ¿no? Si dejas de practicar 2 semanas, de repente los miembros de la banda se van a dar cuenta que no está sonando muy bien, o si dejas practicar un mes, ya el resto de la audiencia se va a dar cuenta que no estás tocando muy bien. Y eso demanda, obviamente, mucho trabajo, mucha dedicación y que tú Mm. obviamente la has tenido y la sigues teniendo hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, Alex.
realmente un ejemplo, una bendición, una inspiración, y que Dios te siga usando y llenando de gracia, de vida y de salud para seguir disfrutando a nuestro buen Dios aquí en la tierra y a nuestra hermosa familia que Dios nos ha regalado. Que Dios te bendiga, Alex. Muchas gracias. Dios te bendiga también, Pastor Aguayo. Muchas felicidades, muchas bendiciones de Dios en sus vidas, en la congregación. A todos desde acá un abrazo para muchas bendiciones. Tenemos un país lindo, un país que se ha convertido al cristianismo en realidad. Y lo digo con esa seguridad porque yo vivo en un país cristiano. Estados Unidos es un país cristiano. Ujú. Y hay muchas iglesias, muchos pastores, muchos educadores y, en fin, muchas personas que verdaderamente te acuden cuando necesitas algo. Este es el país primero que la Cruz Roja, hay un terremoto en Japón, ellos enseguida se inscriben y van hasta Japón a ayudar. Este es un Ujú. país cristiano y ese Así, país y el país nuestro también es así y vamos a continuar correcto. orando, sobre todo por toda nuestra tierra linda peruana. Amén. Dios santo. Extraordinario.